Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Clama a mí y yo te responderé. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículos 26 y 27, leemos: Y vino palabra de Dios a Jeremías, diciendo: He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y en el capítulo 33, versículos 1 al 3, leemos también: Vino palabra de Dios a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Dios, que hizo la tierra, el Eterno que la formó para firmarla, el Eterno es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el Salmo 34 y versículo 19 dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. El justo ha aprendido a ver las cosas en el matiz de Dios y no de él, ni de acuerdo a como el mundo lo ve. El justo no se inmuta, sabiendo que por muy difícil que parezca una situación aflictiva, nunca podrá ser tan fuerte como para socavar su fe en Dios. Jeremías estaba deprimido en el patio de la cárcel, en la situación más penosa, cuando escuchó las palabras de Dios. Dios le habló diciendo: Clama a mí y yo te responderé. La primera parte del texto nos habla de la acción humana. Clama a mí. Jeremías se encontraba preso en el patio de la cárcel, estaba siendo afligido, pero Dios llama su atención diciéndole: Clama a mí. Eso es aquello que debemos hacer con premura. Este clamor es un clamor intenso, dirigido a Dios, donde todo el ser interior está conmovido e involucrado. Imaginemos por un momento al siervo que clama en el desierto. Esta imagen nos ilustra el peso, la agonía, la desesperación del siervo, que en lo seco y árido del desierto clama por agua, pero también nos habla del alcance de una fe férrea y determinada en Dios. La segunda parte del versículo habla de la acción divina. Dios le dice: y yo te responderé. Si tú clamas, que es la primera parte, clama a mí, Dios entonces hace su parte diciendo: y yo te voy a responder. Quiero decirte que en Dios también está el control de los tiempos y la solución de todo problema. Si estás atravesando en este momento por alguna dificultad, pues Dios tiene la solución a tu problema. Recordemos las palabras de Dios en el capítulo 32, versos 26 y 27 de Jeremías, que le dijo Dios: He aquí que yo soy el Señor tu Dios, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En Lucas capítulo 1, versículo 37, también se nos dice: ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. Cuidémonos entonces de la falta de fe, porque la falta de fe frena la bendición de Dios y las respuestas a nuestras oraciones. Tan es así que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, podemos mirar que el Señor Jesucristo, por las aldeas y ciudades donde él pasaba, iba predicando el Evangelio, enseñando las Sagradas Escrituras, sanando, haciendo milagros. Sin embargo, dice el verso 53 al 58 del capítulo 13 de Mateo: Aconteció que cuando terminó Jesús esas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Notemos qué interesante es esto. Interesante, pero además inquietante, porque la incredulidad frena, evita el que Dios haga milagros, sanidades, detiene la bendición de Dios. Por eso es necesario creer. En San Juan capítulo 11 y versículo 40, el Señor Jesucristo dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es necesario nosotros creer, ejercitar nuestra fe. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice:
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es aquel tipo de personas que en un momento dice yo creo, pero al rato ya no cree, se les fumó su fe. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 20 al 24, encontramos lo siguiente. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aunque todo parezca imposible y perdido, aunque todo vaya aparentemente peor, el Señor nos sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé. Así que puedo decirte, deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de llorar, deja de sentir autocompasión y en este momento comienza a clamar a Dios. Clama con todo tu corazón, pues Él te hace el mismo llamado diciéndote, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, maravilloso Señor, porque podemos clamar a ti con todo nuestro corazón. Gracias porque ese es nuestro trabajo, clamar. Y tú vas a hacer tu parte, que es respondernos, atendernos, asistirnos, independientemente de cuál sea el problema, cuán difícil sea la situación, porque para ti no hay nada imposible. Te damos muchas gracias, bendito Señor, porque tú deseas bendecirnos en todas las cosas. Tú deseas, amado Dios, rescatarnos de todas nuestras aflicciones, de nuestros dolores. Gracias. Estamos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.